uno de los blockbusters más esperados, obviamente por Scarlett Johansson. Además, da paso a la fase 4 de Marvel. ¿Quién nos viene a hablar de eso, Eli? Tenemos un súper invitado, estamos hablando de Leorian Ricardo, que déjame decirte, se busca el moro con unos estudios y forma parte de la fiesta del cómic. Bienvenido, ¿cómo estás, Leorian? Gracias, un placer y un honor estar con ustedes, chicos, de verdad que sí. Y cuando hablaba del moro, era que él tiene un estudio que se llama Moro Studio. Así es, soy parte de un estudio de ilustración profesional llamado Muro Studio, junto con otros compañeros, trabajamos todo lo que es la ilustración y nos enfocamos en los cómics. Ustedes saben, el arte de contar historias a través de viñetas, que tanto ha traído recientemente por el éxito del universo cinematográfico de Marvel, que justamente hablaremos hoy de ella. Perfecto. ¿Qué va a pasar en esta nueva experiencia de Black Widow? Sí, es bueno recalcar que el personaje de Black Widow en los cómics ha tenido muchos orígenes. Incluso muchos fans que cuando por primera vez conocieron al personaje en la ya mítica Avengers, la primera, como dicen, que se reunió junto a Hulk, Iron Man y demás, era un personaje que era poco conocido. Incluso su primera aparición fue en Iron Man 2 como el asistente de Tony Stark. Bueno, luego de todo esto, ha sido un personaje que siempre ha rondado en el misterio. Y justamente en esta película Marvel tratará de explicar un poco más de su background, que llega un poquito tarde porque se tenían planes desde los 2000 en hacer una película en solitario de Black Widow. Incluso un escritor exitoso y un gran actor de doblaje, David Hayter, que hace la voz del mítico Solid Snake en la saga de Metal Gear, hizo un guión, pero para esa época vinieron unos fracasos constantes de películas como Ultravioleta, películas donde la protagonista era un femenino en solitario. Entonces ellos decidieron retirarse al ver que el público no reaccionaba tan bien a una película en solitario de una heroína. Que si hubieran tirado para esa época, hubiera sido la primera película de una superheroína de Marvel adelantándose a la Mujer Maravilla, que ya vimos con la adaptación de Gal Gadot lo bien que le ha ido. Pero bueno, le ha tocado ahora a Black Widow, interpretada soberbiamente por Scarlett Johansson, que se ha hecho dueña del papel. Y en esta película en solitario veremos, o vamos a ver cómo Marvel nos explica un poco más de sus orígenes. Entonces, una cosa, Leorian, ¿en qué momento se ubica esta película? Porque la gente de repente se puede confundir que si es después, antes de Endgame, al principio, cuando Capitán América. Explícame un poco, ¿cuándo es que está ubicada? Bueno, parece que a Marvel le gusta la idea de que todo sea complicado con Black Widow. Incluso en su película, para los que vengan de la nada y se van a recordar que en las últimas películas, spoiler por una película de hace 2 años, Scarlett Johansson, el personaje de Black Widow, se sacrifica para conseguir la gema del alma en Avengers Infinity War. Entonces se preguntan qué hace Black Widow, que como estamos viendo una película de los orígenes de Black Widow. Bueno, lo que pasa es que esto es una precuela, técnicamente, que sucede después de los eventos de Capitán América Civil War y antes de Avengers Infinity War, que es en ese plazo de 2 años, cuando los héroes se dividieron entre los que estaban a favor de Capitán América y de Iron Man, y los que estaban del lado de Capitán América o fueron encerrados, fueron encarcelados de manera doméstica, como vimos en la película de Ant-Man, como pasó con el mismo Hawkeye, o se fueron a la fuga, como el Capitán y Black Widow. Entonces aquí veremos, en ese lapsus de 2 años, entre Capitán América Civil War a Avengers Infinity War, en qué estuvo la Viuda Negra y por qué volvió rubia, que esa fue la pregunta de muchos, que esta mujer no tiene cabello rojo, ¿por qué volvió rubia? ¿Fue porque estaba escondida o hay algunas teorías, que podemos hablar un poquito más adelante de eso, pero es justamente eso, es después de Capitán América Civil War y antes de Avengers Infinity War. Pero cuando se habla de una película que presenta el origen, ¿significa que después de esta Black Widow vendrán más o no? Porque Scarlett Johansson ha dicho que ya esta es su última aparición. Mira, muy interesante que lo preguntes, Evelina, porque todos sabemos que al comenzar el universo cinematográfico de Marvel hace más de 10 años, muchos de sus actores no eran tan conocidos, no tenían los compromisos que tienen ahora. Scarlett Johansson es una de ellas. Ya ella tiene interpretando el papel por mucho tiempo y su contrato ya venció y ella misma quiere, ¿verdad?, seguir explorando, que ha demostrado que es una gran actriz en otras películas para, vamos a decir, tomarse un break de los superhéroes para que su carrera no se estanque. Gran actriz y millonaria, hay que decir. Así también, sí, ya tan chisma cómoda que cuando comenzó, entonces puede tomarse un tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Las teorías son las siguientes. Se dice que en esta película se va a revelar que ella va a dejar el manto o va a dejar el nombre, el título, porque Black Widow, Viuda Negra, es como un título, a la que podría ser su hermana,
que es Yelena Belova, que es otra agente que fue entrenada de manera muy similar a ella, y se espera que esto forme parte de los nuevos Vengadores, como vimos en la reciente serie de Capitán América y de, bueno, lo que era Falcon and the Winter Soldier, que terminó siendo Capitán América y el Soldado de Invierno. Ya hay un nuevo Capitán América, entonces se espera que haya una nueva Viuda Negra que siga con el manto para luego formar lo que se llaman los nuevos Vengadores, que es lo que se espera. Sin Scarlett Johansson, tal vez en un futuro reservando una aparición cameo, o para que si se hacen Avengers Reassemble en una película o algo, pero sí, el plan es ese, es que el título de Black Widow pase a Yelena y puedan seguir con más producciones con la Viuda Negra, pero sin Scarlett Johansson. Otra de las preguntas que suelen surgir al respecto es, el personaje de Viuda Negra no tiene superpoderes como tal, pero sé que ella le inyectaron una cosita. A los gringos le encanta una inyectadera, le encanta. Como hicieron con el Capitán América. ¿Cuáles son sus habilidades? Bueno, hay que destacar que el personaje original era, bueno, creado por Stan Lee, Don Rico y Don Heck, que son leyendas en la industria. Stan Lee es el viejito que hace los cameos en todas las películas, que lamentablemente falleció. Pero creemos que para esta hay un cameo porque se filmó antes, así que es bien probable que veamos a Stan Lee por ahí. Vamos a decir, Stan Lee. Bueno, en su origen era una clásica, recuerden que estamos hablando de 1964, en la Guerra Fría. Era la clásica agente fenletal rusa, que incluso tenía el cabello negro, tenía un traje totalmente diferente. Con el tiempo fue evolucionando de ser una villana de Iron Man, a poco convertirse en una agente secreta, a un agente de campo y hasta a un miembro vital de los Vengadores. Sus habilidades son varias, debido a que desde muy pequeña fue entrenada por diferentes organizaciones rusas como la KGB y una secreta que es muy importante, que tal vez muy probable que de eso trate mucho de la película, la Habitación Roja. La Habitación Roja es como un proyecto ultra secreto que estuvieron en Rusia durante la época de la Guerra Fría, donde ellos entrenaban solamente mujeres, solamente chicas, disfrazadas como si fueran bailarinas, que vimos un poco de esto en un flashback que ella tuvo en Avengers 2, la Edad de Ultron, cuando la Bruja Escarlata le hizo como un hechizo, una cosa, ella recordó un poquito la Habitación Roja. Es aludiendo a sus orígenes de esta organización que le lavaba el cerebro y las entrenaba para ser asesinas. Pero también, como mencionaste, ella posee un suero diluido del supersoldado, porque luego de que se crea al Capitán América, todos los gobiernos querían tener su propio Capitán América. Incluso vemos en esta película al Guardián Rojo, que es una versión rusa del Capitán América. Entonces, además de este suero, ella ha sido entrenada toda la vida por los grandes maestros de artes marciales, de espionaje, de contrainteligencia. Ella tiene dominio total de sus emociones. Vimos en Avengers como ella incluso logró engañar a Loki, el dios del engaño, y en las trampas. Ella engañó a Loki por su gran dominio actoral, vamos a decir, para infiltrarse. También es una maestra de armas, ella utiliza todo tipo de armas, ya sea pistolas, ya sea bomba de gas, es experta, como mencioné, en combate, y es una gran estrategia del campo de batalla también. Ahora, Leorian, no hay una heroína sin un villano. Claro. ¿Qué va a pasar en esta Black Widow con el villano? Muy, pero muy importante. Es un villano que tal vez, si esperemos Marvel no la dañe, usa bien a tus villanos. Por favor, Marvel. No ponga que todo sea un origen porque Tony Stark le hizo algo, porque todos los villanos parece que tienen que ver algo con Tony Stark. Espero que no. Pero en esta película se nos ha mostrado que es Taskmaster, que es un personaje que en los cómics es conocido como Anthony, nada que ver con Tony Stark. Anthony Max, que es, en un principio es un agente de S.H.I.E.L.D., que tenía la capacidad de la memoria fotográfica, una memoria perfecta. Incluso la tiene a una habilidad superior a un hombre normal. ¿Por qué? Porque él podía copiar las habilidades de quien veía. Podía copiar la voz y demás. Pero en una misión de S.H.I.E.L.D., en una base nazi, le inyectan un suero que le potencia esta habilidad a un punto donde él puede prácticamente ser una copia perfecta de cualquier persona que él ve, con un precio de que cada vez que él aprende algo nuevo, debe olvidar algo de lo que él era. Y así poco a poco se fue volviendo más poderoso, pero fue olvidando su pasado, lo que lo convirtió en un mercenario, un asesino a sueldo y en un soldado vital. ¿Qué pasa? En las películas, como hemos visto ahora en los trailers, no se ha revelado quién es el actor que interpreta a Taskmaster. Sí, pero tú ya sabes, ¿no? Es un misterio. Yo tengo mis teorías, como todo buen fanático de Marvel y de las películas de los cómics.
Lo más probable es que se utilizó a alguien para hacer el personaje en las piruetas, lo que se llama un stunt double, ¿verdad? Alguien para que haga el personaje con la máscara. Pero al final, uno de los grandes reveals que veremos es que detrás de la máscara se oculta a alguien muy importante para Black Widow, y ese va a ser como el reveal principal de la historia, de que todo este tiempo ella estuvo peleando contra alguien que fue muy importante para ella, tal vez Yelena, tal vez alguien, vamos a ver qué revelan, que incluso se confirma una serie de los Thunderbolts, que es una especie de escuadrón suicida de Marvel, donde los villanos son secuestrados por Ross Thunderbolt, que es el padre de Betty, el rival de Hulk, este militar, este gran general, que en parte también tuvo que ver con la fundación de los Avengers, apareció en varias películas, donde él toma a estos villanos y lo convierte como una especie de escuadrón para hacer misiones muy peligrosas. Y se rumorea que él puede ser, o ella, no sabemos, puede ser uno de los integrantes de los Thunderbolts en el futuro si Marvel no la daña, por favor. Las expectativas de esta peli, ¿cuáles son? Yo espero que Marvel sepa o siga trabajando la fórmula que vimos en películas, que para mí es una de las mejores que tiene el universo cinematográfico de Marvel, que sepa que es una película con un género, con un tema, donde los personajes son superhéroes. Me explico. En Capitán América, El Soldado de Invierno, es una película de espionaje, es un thriller donde el personaje principal es Capitán América. Así como Black Widow es una agente, doble agente, triple agente, dependiendo de la época, que es una película de origen, pero que es una película de espionaje, de intriga, un thriller previamente, pero con Black Widow. O sea, que no sea simplemente una película de acción contra un patá. Mi amor, te estoy hablando de las expectativas de dinero. Porque No. importa. Claro. Porque si no cuadra, no hay más. Pero estamos hablando de una película que costó aproximadamente $200 millones. ¿Tú crees que van a recaudar ese dinero en esta situación? Vamos a meter a Laureano en fuego ahora mismo. Miren, Marvel no juega para perder, porque detrás de ellos está un gran conglomerado como es Disney. Y aunque la película estaba prevista para el año pasado, pero por la pandemia tuvo que ser retrasado, incluso se supone que iba a salir, tentaron con que saliera para la plataforma Disney Plus, que es la plataforma de streaming de Disney. Si ellos están arriesgándose a ponerla en los cines, es porque ellos confían en la importancia de esta película, que muchos nos decían, acá, si Black Widow es la primera de la fase 4, porque oficialmente la fase 4 no ha comenzado, aunque ya pasó ahora un WandaVision, ya pasó... Es un calentamiento. Falcon. O sea, ¿por qué es tan importante esta película y por qué ellos apostaron tanto en Black Widow para arrancar la nueva etapa del universo Marvel por encima de Spider-Man, por encima de otros grandes que empiezan a tener sus películas como los Eternals? O sea, ¿por qué Black Widow es tan importante? Yo creo que de ahí veremos la respuesta y que el público está deseoso de volver a los cines para ver a sus héroes en la gran pantalla. Bueno, gracias, Leorian, pero antes de terminar, según tu punto de vista, 2 razones por las que la gente debe ver Black Widow. Bueno, la primera es para volver a los cines y tener esa experiencia única de ver a tus héroes en la gran pantalla, como mencioné. Y la segunda, de que creo que además de entretenida, es una gran oportunidad para conocer más de cómo los cómics o los personajes derivados de los cómics pueden brindar una gran historia, que eso es lo que hacemos cuando hacemos esta narrativa fantástica. O sea, queremos contar una buena historia y sentirnos, porque un tema principal es la familia. Fíjense que la Viuda Negra oficialmente ya no tuvo una familia, sino siempre estuvo en una misión a otra, pero en esta se le dio como una semblanza. Ellos fueron como esta clase de familia espía rusa que se hacía pasar por una familia norteamericana, pero ese vínculo familiar es lo primero o es el tema que quieren resaltar en esta película, y eso merece la pena una vuelta a unas palomitas, a un refresco y a una buena taquilla en los cines. Y darle valor a la mujer en la gran pantalla. Por sobre todo, sí, que aunque no tuvo primero que la Mujer Maravilla, pero yo digo que no es el que llega primero, sino el que se queda mejor, ¿verdad? Que aunque Gal Gadot le está yendo bien, en la segunda no tanto, pero yo creo que es muy importante, como mencioné, Scarlett Johansson se ganó el corazón de todos cuando hizo esta película, y el personaje merece su oportunidad en la gran pantalla. No te apures, que hombres y mujeres iremos a ver Scarlett. Despídete de Scarlett Johansson. No te apures, pero mientras nos despedimos ya con ella en esta película, te vamos a despedir a ti, hermano. Siempre. Sigue buscándote tu moro con el estudio. Lo haremos siempre. Activo. Y seguimos.